Empezamos este monólogo con una frase que dice: tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar a un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mis monólogos, el primero en este canal. Y antes que todo, quiero contarte quién soy y de qué se trata este proyecto. Yo soy Lorraine Vera, de nacionalidad venezolana y tengo 28 años de edad. Hace 5 años y 2 meses vivo en Australia. Decidí venirme para acá a estudiar inglés y en mi país estudié diseño de moda. Mi sueño siempre fue ser médico veterinario, pero bueno, ya saben que la vida tiene sorpresas. Después de haber terminado la universidad me fui a vivir a Chile por 2 años y 3 meses y allá creé mi marca de diseño que se llama Lovercast. Hacía vestidos de baño y también hacía bodies. Con el tiempo me di cuenta que Chile no me ofrecía lo que estaba buscando, así que bueno, decidí aplicar a mi visa australiana y aquí estoy. Esta idea de hacer los monólogos la tengo aproximadamente hace unos 2 años porque bueno, quería conectar con ustedes, conectar en cuanto a contar vivencias. Siempre que hablaba con mis amigos que les contaba, ay, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, y mucha gente me decía, deberías de contar algo, podrías escribir un libro porque tienes muchas vivencias y muchas cosas que son súper interesantes de escuchar. Y siempre como que recibí esos comentarios hasta que un día dije, ¿sabes qué? Si es verdad, ¿por qué no los comparto? ¿Por qué no hago algo, un medio para conectar con otros y compartirlos? Y así fue como nacieron los monólogos. Después esto se convirtió como una especie de terapia para mí porque bueno, me encontraba en un momento en el que no estaba feliz ni conforme con mi vida, ni con lo que hacía, ni con en donde vivía, ni con qué me relacionaba. Así que esto en cierta forma se convirtió en una manera de expresar por lo que estaba pasando y me ayudaba mucho. Entonces ahí me di cuenta como que, oh, esto tiene un poco más de que simplemente contar una anécdota. Tiene algo como también de aprendizaje, de poder evolucionar e ir mejorando como persona. Así que bueno, por un buen tiempo lo estuve haciendo en mi Instagram personal, mis primeros monólogos, pero después decidí hacerlo un poco más profesional, conectar con más personas. Y fue cuando nació The Freedom with Lore. Que bueno, estoy aquí haciendo mis monólogos, me encanta. Claro que también esto es, representa para mí un reto, porque bueno, yo nunca había tenido un canal de YouTube y aquí estoy. Y también he estado aprendiendo muchas cosas en el camino, muestra mucho de mis miedos, de mis inseguridades, me los pone enfrente y me dice, bueno, es hora de que los enfrentes y que a ver qué haces con ellos, ¿no? Si aprendes o los dejas de lado, pero después ya la vida más adelante te va a seguir poniendo el mismo reto. Así que bueno, estoy aquí. Los monólogos van a ser todos los jueves. Cada semana vamos a tener un tema diferente para hablar, para comentar. Yo estaría feliz de que ustedes también compartieran sus anécdotas, qué les parece, si aprenden, si están de acuerdo o no, qué opinan. Es un lugar donde no vamos a juzgar, donde no vamos a criticar, no vamos a señalar, simplemente vamos a opinar. Queremos ser libres porque así es como lo quiero crear. The Freedom with Lore significa la libertad con Lore, y es eso, se trata de buscar la libertad en todas sus formas, en que podamos ser capaces de hablar como queramos hablar, en capaz de poder decir no cuando queremos decir no y que nadie nos juzgue, en que cuando queramos decir sí también sea igual, que nadie nos juzgue, que no nos digan de que eres buena o mala persona, de que no nos sintamos menos o más dependiendo de la nacionalidad que tenemos, o que si tenemos menos o más oportunidades dependiendo de la edad que tenemos. Es que se trata de ser libre de tantas limitaciones mentales, culturales, sociales, económicas. Es poder entender que somos suficientes con lo que tenemos adentro, que no nos los han enseñado. Pensamos que todo lo que necesitamos está afuera. Soy feliz cuando tengo un mejor trabajo, seré feliz cuando tengo una mejor pareja, seré feliz cuando tenga mi casa, seré feliz cuando tenga mi título. Y no, se trata de ser feliz adentro con lo que somos, con lo que tenemos, con la familia que tenemos, con los amigos que tenemos, y ya todo aquello que va a ir mejorando va a suceder como resultado de un trabajo interno. Es decir, que por ejemplo los amigos que tienes no te aportan, es que la vida te los va a ir sacando.
¿Por qué? Porque estás haciendo un trabajo interno y te va a traer otras personas nuevas y positivas que van a aportar a tu vida. Es igual cuando estamos con relaciones familiares que no nos aporta, cuando trabajamos eso dentro de nosotros, la vida nos los va a ir sacando del camino y nos va a crear o nos va a dar herramientas donde vamos a poder conectar de una manera diferente o un poco más sana, o simplemente poner un hasta aquí, ¿sabes? Y no dejar que me afecte todo aquello negativo que no quiero que entre a mi vida. Este monólogo se trata de eso, de aprender, de conectar, de poder crear una comunidad en donde seamos capaces de poder aceptar que nos equivocamos, pero ser más conscientes, o sea, ser capaces de que lo que vivimos son los resultados de nuestras propias decisiones y ser súper conscientes de eso, dejar de ser la víctima de nuestras vidas y empezar a ser los protagonistas, ese personaje principal que es lo más importante para nosotros, y de que si no trabajamos en ello, pues no importa cuánto nos rodeemos de los demás, cuántas cosas materiales obtengamos, no vamos a poder disfrutarlo al 100% porque por dentro no estamos 100% preparados. También quiero compartir con ustedes, además de mis anécdotas y mis pensamientos, quiero compartir con ustedes emociones, situaciones en las que me estoy de acuerdo o las que no estoy de acuerdo, porque también pienso que muchos allá del otro lado de la cámara piensan igual o parecido o completamente diferente, y ahí es donde está la magia, donde hay cosas diferentes que podemos intercambiar información sin ofendernos, sin enojarnos, entendiendo que nada tiene que ver con nosotros, sino que todo tiene que ver con la otra persona. Cuando nos ataca o cuando nos dicen cosas, no se trata de nosotros, se tratan de ellos, pero sí se trata de nosotros, nuestras acciones, nuestros pensamientos, cómo nos expresamos. Así que bueno, espero que te guste, espero que nos encontremos todos los jueves por aquí, y nada, si te gusta lo que vamos a ver, lo que vamos a realizar, de la manera en la que vamos a aprender y no te quieres perder nada, te aconsejo que te suscribas, y para que no te pierdas ninguno de los videos puedes activar la campana de notificaciones que te va a avisar cada vez que subo un video. Así que bueno, espero que estén muy bien. Chao, chao.